Bueno, vamos a dar comienzo para la clase de hoy. Un poco, pues por favor, les había pedido que cambien los nombres. Aquí tengo un nombre de un compañero, un participante en la conferencia que no sé quién es. Necesito que identifique o le voy a sacar de la conferencia, ¿sí? Es que por favor pongan sus nombres. Eso, por favor, háganlo en este momento. Ya vamos a dar las indicaciones. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Ok, vamos a dar inicio a la sesión de la semana del módulo número 9, más que todo de la semana. Ya revisamos la anterior semana, hicieron una revisión de este tema, sobre todo con respecto a la parte de resolución de direcciones y la configuración básica del router, ¿sí? Ok, con respecto a esto, pues vamos a revisar la parte de retroalimentación sobre este tema y pues luego se les indicará algunas actividades que van a hacer el día de hoy referente al mismo y pues también lo referente a cuáles van a ser las tareas o actividades que vamos a tener. Un poco pues antes de empezar con respecto al curso, voy a darles una retroalimentación de algunos cambios que hubieron en la plataforma, ya que ustedes no estuvieron o no se les indicó sobre estos cambios que van a ver. Y bueno, aquí en primera instancia se realizó una serie de cambios referentes a forma y pues organización, ¿sí? Como pueden ver, un tanto en la organización en la semana de inicio se colocó la presentación obviamente de la asignatura, una sección de información, una sección de comunicación y aquí con respecto a la sección de comunicación hay algo que acotar, ¿no? Yo le había comentado al compañero representante del curso que les indique que las clases se van a ingresar desde esta ubicación. Desde hoy en adelante, pues para las siguientes clases lo vamos a hacer mediante la pestaña inicio. ¿Cuál es el objetivo? Un poco pues no estar creando conferencias cada semana y lo que sí, pues tener un enlace fijo de conferencias recurrentes, es decir, va a haber una conferencia recurrente, ¿sí? Con la que realmente pues se va a realizar el acceso o la unión a la clase, ¿no? Aquí está para el caso de ustedes, está las clases del paralelo A y el horario, que son los martes de 18 a 20 horas, ¿sí? Entonces, de hoy en adelante, mediante la pestaña inicio, vamos a ingresar a obtener la información de las clases con respecto al paralelo de cada uno de ustedes, ¿no? El paralelo A, y aquí estaría obviamente el paralelo B y C que no había puesto correctamente, es el paralelo B y C. ¿Sí? Aquí también hay algo extra que se hizo, pues realmente le dije, se les digo que con respecto a este glosario de términos que lo vamos a ir llenando, sería importante obviamente mediante la participación obviamente de todos y de hecho de parte mía también, realizar la retroalimentación de este glosario de términos y que a veces pues aquí en la parte de redes nosotros nos encontramos con una serie de términos bastante usuales que a veces pues no los tenemos a la mano y sería importante que este glosario pues nos sepa aportar y sobre todo usarlo como una forma de consulta para nuestra materia. Entonces, les invito sobre todo a participar en este
en este glosario de términos, también yo ya voy a empezar a ingresar información que de hecho pues sea relevante para todos, pero ustedes también pueden hacerlo. Así es que ustedes también pueden ingresar entradas, ¿sí? Obviamente lo que se va es a validar que no existen entradas repetidas, pero esto pues ayudará a que tengamos información de primera mano, a veces pues con respecto a redes, y es una materia técnica en la cual encontramos muchos términos y muchos acrónimos que de hecho pues nosotros utilizamos día a día y pues a veces no recordamos y este glosario va a servirnos como un, va a servirnos como un, se podría decir con una información de primera mano en el campus virtual, ¿sí? Entonces invito a que pues vayamos ingresando, yo también voy a empezar a ingresar información, un poco pues a desocuparme de algunas tareas que tengo un poquito encima, que hemos tenido con esta serie de cambios que hemos hecho, pero sí, pues voy a también ingresar información en el glosario de términos, ¿no? Entonces es importante, desde hoy en adelante, las clases vamos a realizarlas en el acceso, ¿sí? Desde estos enlaces que tenemos aquí, ¿sí? Estos enlaces que tenemos aquí. Clases de redes 1, paralelo B y C, clases de redes 1, paralelo A, ingresamos todas las clases. Ya no tenemos que ir a la pestaña para ver la conferencia creada y vamos a hacerlo de esta forma, ¿sí? Entonces, no sé si hasta ahí alguna inquietud, alguna pregunta, por favor. No, profe. Ok. Entonces vamos a continuar. Ok, vamos a ver también en la semana 9 sufrió cambios y todas las semanas van a cambiar a este formato, un tanto para que nos vayamos acostumbrando a lo que vamos a tener. Sobre todo es importante este cambio para tener una mejor organización y pues orientado a que existe una mayor participación de parte de ustedes. Ok, aquí vamos a tener la parte de bloque académico, los contenidos, los objetivos. En la parte de exposición estarán la grabación de cada una de las semanas, ¿sí? Y pues aquí va a aparecernos el enlace. Si yo le doy un clic aquí en el enlace, pues ya no va a aparecer el video en forma grande, sino me va a aparecer para que se abra una página y ahí va a estar el video de la clase que grabemos. En la presentación que va a hacer el profesor, también va a haber un material de apoyo, ¿sí? Y pues vamos a tener en la sección de construcción un foro y un chat, ¿sí? Que pues también vamos a realizar. Esto de aquí vamos a ocultarle para que ya no aparezca. Va a haber un foro y un chat en cada semana con el cual va a realizarse la comunicación asíncrona en la realización de la respuesta a un tema, al planteamiento de un tema, y un chat para obviamente también discutir del tema. Va a haber una sección de rebote en la cual ustedes como estudiantes van a hacer actividades y estas actividades obviamente van a ser actividades con las cuales ustedes van a tener la posibilidad de realizar actividades interactivas, lecturas o material de apoyo. Y la sección de comprobación en donde estarían las tareas o cualquier otra actividad extra, ¿sí? Esto es cómo se va a trabajar de hoy en adelante, en donde nosotros vamos a realizar este tipo de elementos referentes a la parte del campus virtual, en donde nosotros vamos a realizar todo este tipo de actividades, ¿sí? Es importante que pues este formato lo van a mantener todos los profesores, van a tratar de utilizarlos. Diego, todavía no estamos tomando listas, así es que todavía no es hora de decir presente, más tarde tomamos lista. ¿Sí? Es importante entonces tomar en cuenta cómo se va a estructurar. El objetivo es tener una homogeneidad con respecto a todas las materias y que pues todos tengamos organizado de una mejor manera el campus virtual. Obviamente en función de una mejora con respecto a cada uno de las actividades que vamos haciendo y planteando para ustedes, ¿sí? El glosario se va a ir llenando. Ustedes pueden ir llenando en cualquier instancia. Si alguien tiene la necesidad de poner o compartir información en un glosario de un término, de una palabra, pues puede hacerlo, ¿sí? Entonces, eso, pues pueden hacerlo con respecto a la materia, ¿no? O sea, supongamos un acrónimo de ARP, que es lo que estamos viendo, lo que vamos a ver ahora, o LAN,
o qué significa DNS, qué significa Default Gateway, cosas como esas, que son importantes sobre todo para conocimiento común. Y pues obviamente yo también lo voy a ir haciendo a medida de que vaya transcurriendo el tiempo, de manera que esto sea una fuente para ustedes. Así va a ser el glosario, ¿sí? Bueno, tanto pues vamos a avanzar ya en la materia, ¿sí? Y vamos a realizar la parte de revisión de los contenidos de este módulo, ¿no? Del módulo 9 y módulo 10. Y vamos a revisar la parte de la resolución de direcciones. Y en la resolución de direcciones vamos a realizar, pues, lo referente a, pues, revisar primero los objetivos, que es importante que comprender el funcionamiento de resolución de direcciones y las funciones básicas de un router. Es importante conocer este tipo de elementos, ¿sí? Vamos en la resolución de direcciones IP y MAC, que es lo que vamos a revisar, vamos a hablar de elementos como el destino en la misma red y obviamente hay que tomar en cuenta ciertos elementos, ¿no? Vamos a tener dos direcciones asignadas a un dispositivo. Entre ellas, nosotros vamos a tener la dirección LAN, que es la dirección Ethernet, ¿sí? Y pues la dirección física, obviamente que está orientada en la capa 2 y se utiliza para las comunicaciones entre interfaces de red, ¿sí? Esto pues ya lo habíamos hablado en anteriores capítulos, pues obviamente que este ARP era utilizado por qué dispositivos. ¿Alguien que me recuerde? Por los switch. Por los switch, ¿verdad? Para poder tener una tabla de referencia y poder indicar en qué puerto o a qué puerto se encontraba una determinada MAC asignada. Las direcciones IP o direcciones lógicas son direcciones que pues van atadas a una determinada red, a un determinado direccionamiento, pero las direcciones físicas corresponden a un dispositivo como una interfaz de red, que de hecho tienen todos los dispositivos. La dirección lógica, que es la dirección IP que hablamos también, ¿sí? Es la dirección, sobre todo, que es asignada para poder enviar este paquete de un origen a un destino y es utilizada por los routers, ¿sí? Como tal, esta información en la capa 3 como el principal objetivo para poder comunicarse y pues poder indicar si necesito comunicarme hacia una determinada red, ¿sí? Esto hace la dirección de broadcast. Y también vamos a hablar de que estas dos direcciones se utilizan para entregar las tramas de una tarjeta de red a otra tarjeta de red en la misma red. Esto es importante, ¿sí? Ok, entonces es importante conocer este tipo de elementos, ¿no? Una dirección IP dice si una dirección IP destino está en la misma red, la dirección MAC de destino será la del dispositivo de destino, ¿sí? Esto es importante tomar en cuenta, ¿sí? Ya que pues esto a la hora de nosotros revisar. Aquí podemos ver un diagrama de conectividad entre dos PCs utilizando obviamente como tal un switch, ¿sí? Y este switch obviamente va a necesitar o va a basar la información en su tabla de direcciones de origen y destino. Obviamente va a tener la dirección MAC, ¿sí? De origen, la dirección MAC de destino, ¿sí? En la cual pues nosotros el switch va a revisar que dicha información se encuentre en su tabla para poder transmitir. Y pues cuando tenemos el destino en la misma red, nosotros hablamos de que las direcciones de capa 2 utilizan para entregar las tramas de una NIC a otra NIC en la misma red. Sí, lo hacen de esta forma. Y pues el switch pues es el más adecuado en realizar esto. ¿Sí? También vamos a tener en cuenta que si una dirección IP de destino está en la misma red, la dirección MAC de destino será la misma del dispositivo de destino, ¿no? Ok, porque estamos en una misma red, ¿sí? Vamos a ver cuando queremos conectarnos a una dirección remota y esto pues
es importante tomar en cuenta. Cuando nos queremos conectar a una dirección remota, pues en el paquete o la trama que nosotros tenemos, pues se va reemplazando mi dirección MAC con el objeto de ir tomando esta información para poder comunicarme de un lugar a otro. ¿Sí? Cuando la dirección IP de destino está en una red remota, la dirección de destino es la del default gateway en primera instancia, porque es el que conozco de alguna u otra forma cómo llegar. Recordemos que en el ejercicio que hicimos antes, ya sea para el examen o para la tarea, el default gateway estaba conectado a nuestra red local, ¿sí? Y pues obviamente esto quiere decir que estaba conectado a un switch y este switch debe conocer, obviamente, cuál es su dirección de destino. Una vez que nosotros queremos realizar la comunicación, la dirección de origen es la dirección del computador y la de destino vendría a ser la de el default gateway, ¿sí? En IP versión 4 utiliza este elemento del ARP para asociar una dirección IP a un dispositivo. Eso también lo vimos un poco pues utilizando la línea de comandos. Ustedes pueden realizar este tipo de elementos cuando nosotros damos o utilizamos un ARP-A. Si hacen un ARP-A, pueden saber lo referente a los dispositivos que de hecho pues en su tabla de ARP están asociados y pues nos va a decir qué dispositivo está asociado MAC a una dirección respectiva IP versión 4, ¿sí? Y pues en IP versión 6 o utilizando ICMP versión 6, es usado para asociar la dirección IPv6 con una dirección MAC. Es decir, cuando utilizo un direccionamiento de IP versión 4, se utiliza ERP y en cambio cuando se utiliza IP versión 6, se utiliza ICMP versión 6. Entonces, esto es tomar en cuenta cuando nosotros tenemos este tipo de elementos. La resolución de direcciones. ARP me permite utilizar, utiliza de hecho, la mayoría de dispositivos utilizan ARP con el objeto principal de determinar qué dirección MAC está asociada a un dispositivo local de IP versión 4. ¿Sí? Algún momento yo les especifiqué esto. Voy a abrir un CMD para compartirlos. ¿Sí? Para que ustedes puedan ver y pues puedan darse cuenta cuando se ejecute el comando ARP-A. ¿Sí? Cuando ejecuto dicho comando ARP-A, que sería este de aquí, nosotros podemos ver que al ejecutar el comando ARP-A, nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos la tabla en la cual indicamos qué dirección IP está asociada a una dirección física, ¿sí? Y alguien recuerda, ¿qué era esta dirección? ¿A qué se refería esta que tengo aquí? ¿Alguien que recuerde, por favor? ¿No era la dirección del broadcast? Correcto, la dirección de broadcast. Muy bien. ¿Y estas que tengo aquí? ¿Y este conjunto de direcciones que tengo aquí? Son las direcciones de multicast, que no es lo mismo que broadcast, ¿no? Broadcast, todos los dispositivos de la red. Multicast, varios dispositivos de una red. Entonces, estos son utilizados para multicast. Y estos que tengo aquí, obviamente, son los dispositivos a los cuales me he conectado mediante mi router o mi switch, ¿sí? Mi switch almacenó esta información y me dice, bueno, la dirección 1.1, pues es referente a mi dirección física MAC, la D80D17D1EBDE, ¿sí? Y acá también tengo otro dispositivo y obviamente de acuerdo a la configuración que tengo en mi casa, yo pues tengo mis dispositivos, el direccionamiento empieza desde el 50. Entonces, estos dos deben ser dos dispositivos clientes y obviamente estos dos son dos reservaciones que tengo en mi red
y pues me está apareciendo cada uno de esos. Entonces, de tal forma que yo tengo la posibilidad de pues utilizar este tipo de información a la hora de tratar de comunicarme. Y eso es lo que hacen los switch simplemente a la hora de comunicarnos. Entonces, ARP me permite hacer esto. ARP proporciona funciones básicas. ¿Cuáles son? La resolución de direcciones IPv4 MAC, como lo habíamos visto en esa tabla que les mostré. Mantener una tabla ARP de asignaciones de direcciones IPv4 a MAC. ¿Sí? ¿Qué otros elementos tiene o qué funciones tiene ARP? Para enviar una trama a un dispositivo se busca en dicha tabla una dirección IPv4 y una dirección MAC correspondiente. Si la dirección MAC del destino dice que corresponde con el paquete y está en la misma red, el dispositivo buscará en la tabla de dirección IPv4 de destino. Si la dirección IPv4 está en la red, en una red diferente, buscará en la tabla ARP la dirección de la puerta de enlace. Es decir, si es que no tengo la dirección IP en mi tabla o es diferente de mi red, directamente va a buscar la dirección de mi default gateway. Si yo voy acá y hago aquí un IP config/role, puedo darme cuenta que aquí tengo un default gateway, que es el 1.1, ¿verdad? Y este 1.1 también está en mi tabla de direcciones ARP. Es decir, cuando yo quiera conectarme a otro destino que no sea mi red, ¿sí? Voy a enviar un paquete, es decir, el paquete de mi trama va a tener esta dirección MAC de destino, ¿sí? Entonces, fíjense que en esta dirección ARP está la dirección del default gateway, que es referente al elemento que yo tengo aquí como default gateway, ¿sí? Entonces es importante todo este tipo de elementos que yo tengo, pues en mi tabla de direcciones ARP, ¿sí? Lo que nos dicen las funciones, ¿no? Si el dispositivo dice que localiza la dirección IPv4, su dirección MAC corresponde, se utiliza como la dirección MAC de destino, la trama. ¿Sí? Si es que no existiera, utilizo la MAC del default gateway. Y si no hay entrada en la tabla de datos, en la tabla ARP, si no se encuentra ninguna entrada, después el dispositivo envía una petición a ARP y esta pues es utilizada para ciertos elementos. Va a haber un elemento que es la eliminación de entradas en una tabla ARP. ¿Sí? ¿Cuándo se produce una eliminación? Las entradas en nuestra tabla ARP dice que no son permanentes y se quitan de acuerdo a un temporizador, ¿sí? Va a tener un caché, un periodo especificado. ¿Cómo podemos ver? Bueno, aquí no podemos ver la información de, obviamente, bueno, aquí vemos, a ver, déjenme ver si tengo un comando de ARP que nos pueda mostrar la información. ARP, demos un clic aquí tenemos algunos comandos. ARP-A dice que despliega una entrada, ¿sí? De información. ARP-B despliega las entradas en modo verbos, es decir, un modo detallado. Aquí tenemos la posibilidad de borrar las entradas de ARP, agregar un host con -S, ¿sí? Y pues obviamente aquí pues es importante tomar en cuenta ciertos elementos, ¿no? Sobre todo pues veamos el modo verbos, a ver qué tenemos en ARP-B, si es que nos da una información más detallada. Parece que no hizo nada. ARP despliega las entradas en verbose mode. Veamos si es que después de esto hagamos un ARP-A. No nos dijo nada de elementos como estos, pero bueno, aquí hay algo muy importante, el tipo de datos.
Mil disculpas, sonó el teléfono un poquito fuerte, ya lo desconecté para que no nos moleste. Pero bueno, importante, les decía esto, el tipo de entrada en esta tabla ARP dice dinámica. Al ser dinámica quiere decir que va a tener un tiempo de permanencia. De igual forma como tenemos aquí en las direcciones, como podemos ver en las direcciones de DHCP, dice que yo tengo un tiempo de expiración en donde expira y me da otra dirección o me renova esa dirección. Entonces, yo también puedo tener, de hecho, eh, pues puedo tener entradas que no son permanentes y que va a expirar después de un periodo de tiempo. De pronto, cuando no esté utilizando, pues esto pues va a terminar. Dice que esto pues nos permite tomar en cuenta la duración del temporizador y va de acuerdo o en función del sistema operativo. Por lo general, los sistemas operativos son quienes deciden qué entradas pues yo tomo en cuenta para poder borrar o también eliminar. Vimos que también hay como borrar. Como podemos ver en este gráfico, dice la entrada dice que no ha sido usado en 2 minutos o no ha sido usado en 10 minutos. Entonces, en mi tabla que tengo yo aquí en la parte de abajo, tengo una tabla caché. ¿Por qué es caché? Porque obviamente esto pues al reiniciar mi computador va a empezar a borrarse con el objeto de volverla a construir con las peticiones que yo haga o que el cliente esté haciendo hacia varios dispositivos. Entonces, obviamente, esta tabla de hecho es temporal, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta cuando nosotros hablamos de ARP, es una tabla de hecho temporal y se puede eliminar de acuerdo a algún elemento o algún criterio que yo tenga. ¿Qué tal si ese dispositivo ARP está incorrecto, la dirección MAC está incorrecta, ya no se está usando? Yo podría eliminarlo directamente para evitar conflictos, sobre todo a la hora de utilizar nuestros dispositivos o la comunicación, ¿no? Aquí podemos ver en un router y en un PC cómo se visualiza la información, ¿sí? En un router, cuando ponemos el comando show IP-ARP, podemos ver la tabla IRP que tiene el dispositivo como un router. Profe, buenas noches. Disculpe una pregunta. Claro que sí. Profe, disculpe, ahorita llegué, estaba con un poco de inconvenientes al llegar a la casa. No sé si ya tomaría lista. A ver, primero levantamos la mano siempre para preguntar. Si vas a preguntar cosas que no estás interrumpiendo la clase, ¿te parece? Sí, Sí. profe, No perdón. hemos tomado lista y Sí, por lo general tomo al final. Gracias. ya, profe, gracias. Eso nomás, gracias. Tenemos en el computador, se ejecuta el comando ARP-A, que ya lo vimos, y pues nos dice, obviamente, lo que acabamos de ver utilizando pues la dirección de internet, la dirección física y el tipo de entrada. Si es estática, obviamente, yo puedo ingresar entradas estáticas que pues estas van a tener, obviamente, su preferencia sobre las entradas que son dinámicas, ¿no? Entonces, el comando ARP nos permite visualizar los elementos de una tabla show IP-ARP, pues con el objetivo de tener la información de un router o un dispositivo. Aquí hay un compañero que no sé, está Lestat Gremory, no sé quién es, por favor pongan los nombres, les había dicho, está levantando la mano. Sí, Inge, perdón, se fue con el nombre del correo. Una pregunta. En el caso del ejemplo que pone ARP-A, le aparece la dirección 192.168.1.1 y le aparece como dinámica. Pero en este caso, o sea, más bien de manera general hablando, por lo general los equipos vienen con esta IP de como gateway. Aunque venga como gateway, les va a aparecer como dinámica. Claro, claro, porque cuando tú inicias o prendes un dispositivo va a empezar la comunicación, ¿sí? Es decir, cuando tú ya prendes tu dispositivo y quieres comunicarte hacia algún otro lado, ¿qué es lo que va a empezar a pedir información a tu dispositivo intermedio? ¿Sí? ¿Cuál es su default gateway, no es cierto? Entonces, tú, con la información de tu default gateway,
obtienes esta dirección, que puede de hecho algún momento cambiar. No necesariamente podemos tener, o de pronto puede ser el mismo default gateway, no quiere decir que para toda la vida es el default gateway. ¿Qué tal si tú tienes distintos dispositivos o por alguna razón tienes un pad alternativo para poderte comunicar o digamos una línea alternativa redundante para poderte comunicar? Entonces podría cambiar esto. El default gateway por lo general es este número y siempre se escoge los primeros números, pero no necesariamente pues va a ser esa dirección IP. Ahora, ¿cuál es tu pregunta? Yo creería que tú dices ¿por qué es dinámica? Porque obviamente es dinámica porque a la hora de tú encender tu dispositivo como un router, pues, o más bien dicho, como tu computador, empieza la red a ser convergente. ¿Qué significa ser convergente? Que empieza a socializarse, que empieza a socializar con los demás dispositivos, a conocer dispositivos como su default gateway, a conocer dispositivos que están en su red y empieza a construir esta tabla. Es decir, de esta forma yo empiezo a tener la información acerca de mis vecinos, podría decirse, o de quienes componen mi red y a los que me estoy comunicando directamente. El default gateway siempre va a aparecer como en primera instancia porque es al que más me comunico cuando quiero realizar el envío de información, cuando quiero digamos, comunicarme con otro dispositivo que no esté en mi red, pues utilizo de primera mano el default gateway. Pero va a ser dinámico. Es dinámico, de hecho, porque cuando nosotros iniciamos una estación, pues empieza a socializarse, empieza a conocer a sus vecinos, empieza a conocer a quienes componen su red y pues obviamente en ese momento pues le asigna la dirección pues tenemos la dirección del default gateway. No necesariamente puede ser la misma, puede cambiar, eso sí es un hecho, pero lo toma como dinámica. A los dispositivos que yo me comunico, que tengo en mi red, los pone como dinámicos. Pero eso no quiere decir que obviamente pueda crear entradas estáticas, ¿sí? Y para eso aparecían elementos como estos que les voy a mostrar. Aparecían elementos como estos, ¿no? Que son estáticas. Yo puedo aquí agregar entradas estáticas y nosotros podemos agregar, fíjense, aquí tengo el ARP menos S en el cual yo puedo agregar una entrada estática, ¿sí? Si no quieres que sea dinámica, puedes agregar una entrada estática, pero obviamente necesitarías la MAC address y necesitarías obviamente conocer, bueno, de hecho la MAC address en primera instancia y la dirección IP correspondiente. No sé si es que quedó respondida tu pregunta. Sí, Inge, muchísimas gracias. Ok, vamos a continuar entonces con respecto a esto. Y pues el comando ARP-A en un PC nos muestra la información de la tabla en un Windows 10. En un dispositivo podemos utilizar en intermedio un show ARP-A para ver la información, ¿sí? ¿Qué problemas podemos tener con respecto al broadcasting y pues también un ARP spoofing, que son uno de los problemas que podría obtener? Es que alguien pueda cambiar o hacerse pasar mediante mi tabla o más bien dicho, simular una MAC address y pues pueda robar información. Y pues las solicitudes primero ARP son recibidas y procesadas por cada dispositivo de mi red local, eso es lo que va a hacer, ¿sí? Las difusiones ARP excesivas pueden causar cierta reducción de rendimiento. Cuando yo envío o utilizo mucho el ARP y utilizo el broadcast, pues eso va obviamente a causar el rendimiento. Recordemos que si yo hago un broadcasting, es decir, envío a toda la red un paquete, obviamente el rendimiento va a verse mermado porque estoy enviando a todos los dispositivos y se va a inundar, obviamente, con paquetes esto, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho en cuenta esto. Y también podemos tener suplantación de ARP, es decir, alguien puede realizar un ataque de envenenamiento ARP o sobre todo también es conocido con suplantación, es decir, alguien puede utilizar mi MAC address, ¿sí? O puede utilizar una MAC address para poder realizar algún ataque. Este tipo de elementos son bastante comunes y pues incluyen, sobre todo en los switches Cisco que nosotros contamos, incluyen bastante técnicas de mitigación para protegerse contra este tipo de elementos,
cuando pues obviamente se detecta este tipo de amenazas utilizando técnicas de verificación de la información que nosotros tenemos en nuestra tabla ARP. Por eso es importante activar ciertos elementos como estos para mitigar posibles ataques que pueden suceder, ya que pueden obtener hay elementos en los que yo podría clonar de pronto una dirección MAC address, ¿sí? Y esto pues puede causarme inconvenientes. Como los dispositivos de intermedios como un switch tienen técnicas para poder mitigar este tipo de elementos y detectar si es que existe un cambio o existe una dirección duplicada en su tabla con el objeto de poder aislar y pues sobre todo eh, quitar obviamente de su tabla y poder dejar sin comunicación este tipo de elementos, ¿no? La resolución de direcciones utilizando IP versión 6 también tenemos cuando utilizamos el protocolo IP versión 6 es importante, sobre todo cuando nosotros utilizamos en la parte de resolución de direcciones, se utiliza Neighbor Discovery o pues el descubrimiento de vecinos, en este caso, el cual nos permite descubrir, hacer una resolución de direcciones, descubrir enrutadores, servicios de redirección, ¿sí? Y pues los mensajes son utilizando mensajes de ICMP versión 6, ¿sí? Y estos a su vez nos permiten proporcionar la información, ¿sí? Sobre todo de nuestros datos utilizando el protocolo IP versión 6 y utilizan una mensajería que se denomina de dispositivo a dispositivo como la resolución de dirección, es decir, tomo la información del vecino o el que tengo conectado directamente para poder empezar a mostrar mi información, ¿no? Los routers, en cambio, utilizan para la mensajería entre dispositivos y enrutadores y para la detección de enrutadores, ¿sí? Entonces tenemos para los clientes dispositivo a dispositivo y obviamente entre dispositivos, en dispositivos intermedios y pues se utilizaría el ICMTP versión 6, ¿no? ICMP versión 6 para estaciones, ICMP-TP versión 6 para routers como tal, ¿no? Y dichos mensajes de direccionamiento son utilizados por los routers para una mejor selección de un salto siguiente, es decir, para encontrar un elemento que es importante también ya cuando se habla del enrutamiento, que es lo referente al siguiente salto, que esto también ya lo iremos analizando de a poco, ¿sí? La resolución de direcciones, ¿cómo lo hace? En IP versión 6 se utiliza para resolver la dirección MAC de un dispositivo, ¿sí? Dirección MAC de un dispositivo de una dirección IP versión 6 y obviamente con el objeto principal de enviar mensajes de solicitud a vecinos, ¿sí? Y direcciones de multidifusión y Ethernet especiales, ¿no? Entonces es utilizado con el objeto principal de pues, solicitar o pues descubrir cuáles son sus equipos vecinos, ¿no? Con el objeto de poder enviar información. Vamos a ver un poco, pues, aquí ya con respecto al siguiente tema que era la configuración del router. Un poco, pues, para entender. Primero, esta parte ustedes ya la conocen, ¿no? Creo que esto también se lo hizo en la configuración de qué otro dispositivo. ¿Alguien me recuerda? Switch. Los switch. Switches, ¿no? Es bastante común, esto también se hace en los switches. Ojo, un hostname se habilita el enable secret, que sería el password para el usuario, el superusuario, o también conocido como el usuario avanzado, ¿sí? Se establece un password para la línea remota, la line console, y también un password para, en el caso de que yo me conecte por SSH, ¿sí? Es importante este tipo de elementos.
y pues obviamente se activa o se realiza la activación de el dispositivo utilizando la encripción de datos. Es importante que nosotros cifremos la información, si no alguien puede verificar la información, sobre todo con respecto a los datos que nosotros tenemos en claves, ¿no? Si alguien ve un show running config, puede ver si no tengo esta opción que dice el service password encryption. Entonces es importante para de que nosotros encriptemos nuestras claves, ¿no? Y pues la notificación legal, que también es importante al utilizar el banner para indicar, obviamente, una notificación legal. Entonces, esta es la configuración básica de un router, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver ya en un ejemplo cada uno de los elementos, ¿no? ¿Sí? Fijémonos, está estableciéndose con un ejemplo, pone el hostname, le pone router 1, hace un enable secret, le pone la clave class, ¿sí? Un line console 0, pone un password Cisco, pone también a login, a la línea remota, le pone un password Cisco y pues utiliza para el telnet y el SSH y pues hace un service password encryption, que era lo que habíamos visto, y en el banner mode pone obviamente un mensaje indicando que cualquier acceso no autorizado está prohibido. Y ojo, esto es clave. ¿Qué estoy haciendo en la última línea? ¿Alguien que me recuerde, por favor? Guardando Inge para que no, al que reinicie el equipo no se borre. Exacto, ¿sí? Copiando la información se podría decir desde la RAM a la NVRAM, ¿sí? Desde la RAM a la NVRAM. Y esto pues va a permitir que si es que yo reinicio, la RAM a la información de la RAM se va a desaparecer, ¿sí? Se va a borrar. Entonces, al poner el copy running config, startup config, se está guardando la información en la NVRAM, que pues obviamente esta no se borraría si el dispositivo se reinicia. Ojo, esto es muy importante cuando nosotros utilizamos, sobre todo, dispositivos como routers, como switch, pues a la hora de configurar, ¿qué tal si dejamos configurando? En un router, digamos, dejamos poniendo todas nuestras rutas, dejamos configurando digamos, nuestra configuración del protocolo de enrutamiento, ponemos de pronto DHCP, y qué tal si es que ese momento se nos fue la luz, nos quedamos sin ninguna de esa configuración. Entonces, por esto, es importante este paso, sobre todo el copiar la información desde la NVRAM hasta desde la RAM hasta el NVRAM, pues nos va a ayudar mucho a que eso no pase, sobre todo con previsiones, ¿no? A veces, pues, como les digo, pues pasan este tipo de cosas, y de hecho ustedes pueden darse cuenta en el simulador, en el Packet Tracer. Si ustedes configurando un dispositivo y lo reinician ese dispositivo, van a ver que se perdió toda la información si no la guardaron. Eso va a pasar, y en algunos casos, pues esto sucede obviamente con dispositivos físicos reales. Vanessa, ¿alguna pregunta? Sí, Inge, una pregunta. ¿El comando del copy running se puede hacer una vez termine, o si podríamos hacerlo a mitad de lo que estamos configurando? En cualquier instancia. Es decir, es como que estuviera haciendo un documento. Digamos, voy a guardar en la mitad, lo guardo. Puedes hacerlo, ¿sí? Ah, ya, gracias. En cualquier instante. De preferencia, hacerlo, si es que ya hice bastantes cambios, guardar, ¿no? Porque puede perderse. Pero tengo que hacerlo en esta parte de aquí, ¿no? En la raíz del CLI. Es decir, en ese momento tengo que hacer, en ese momento puedo hacer. Ah, ya, gracias, Inge. Ok. Vamos a ver también en la configuración del router, es importante, sobre todo, establecer elementos como el uso de la configuración o pues el uso de descripciones a las interfaces. Y esto es una técnica bastante interesante, ¿sí? Es decir, yo puedo poner un interface
pongo la interface, digamos, G00, ¿ya? Ingreso al interface G00. Una descripción, quiero que sea digamos, en la descripción puedo poner default gateway, ¿sí? O puerta de enlace. ¿Sí? Y pongo la dirección IP, y si es que pongo la dirección IP, obviamente la dirección IP con su máscara de red, y pues al último, el no shutdown, ¿sí? Entonces es importante, sobre todo una buena práctica, agregar una descripción. Una vez que ingrese a la interfaz puedo poner una descripción, y esto a su vez pues ayudará a la hora de nosotros verificar o hacer un show de nuestros datos, show de la configuración, poder ver y nos va a salir interfase G00, es la descripción que pusimos, default router o default gateway, ¿sí? Y es muy importante e interesante hacer esto, ¿no? Cuando nosotros creamos la configuración de la interfaz. Y ojo, siempre las interfaces de un router van a estar, obviamente, como no activas, van a estar inactivas, y es muy vital que nosotros utilicemos el no shutdown para poder activarlas. Por defecto están inactivas, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta estos comandos cuando nosotros configuramos. Aquí vamos a tener un ejemplo. Fíjense el ejemplo, ¿no? Interface, Gigabit Ethernet 000, descripción, link to LAN, le pone enlace a la LAN, o default gateway si quisiera poner, IP address, la dirección IP. Si deseo le puedo poner elementos como una dirección IP versión 6, si es que estuviera trabajando en IP versión 6, el no shutdown, y obviamente cuando pongo no shutdown, realiza estos elementos, como dice el protocolo de la interfaz G00 se cambia de estado de inactivo a activo, ¿no? De down a up. Y pues nos dice que ya fue cambiado, ¿no? Entonces de tal forma que pues nosotros podemos ver este cambio cuando hacíamos el no shutdown. ¿Sí? Ok, aquí tenemos, bueno, aquí también, aquí por ejemplo, tengo como tenía otra interfaz, la interfaz de esta estaba a la LAN, y la interfaz de esta está conectándose a la WAN, y fíjense, aquí dice interface G001, de aquí dice descripción, link to R2, o enlace al R2, pone la dirección IP y de igual forma el no shutdown, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos esto. Algo importante, sobre todo cuando utilizamos o queremos ver la información de nuestras interfaces, es importante verificar mediante los comandos show IP interface brief, ¿sí? El cual nos va a mostrar cuál es el estado de la interfaz, y además si tiene asignado una dirección IP, ¿sí? Y nos dice el estatus, ¿no? Si está en up o está en down. Esto es importante. Fíjense aquí, la VLAN dice que está sin asignar, la VLAN 1 dice está sin asignar, que dice que está administrativamente down, es decir, que está bajo, que no está activo, ¿sí? Y eso pues nos ayuda a la vez de poder nosotros comprobar si es que por alguna razón nosotros tenemos podríamos tener algún tipo de inconvenientes a la hora de tratar de realizar un enlace, ¿sí? Entonces es importante que nosotros realicemos o revisemos este tipo de elementos, sobre todo cuando estamos utilizando o configurando un router, ¿no? Cuando al menos ya tenemos configuradas las interfaces y vemos que la interfaz no se está activando, entonces es muy posible que el estado no esté activo y nos hayamos olvidado de poner el no shutdown, ¿no? Y cuando hacemos un IP versión 6 nos aparece de esta forma, ¿no? Un show IP B6 interface brew, nos aparece la dirección IP y nos aparece up, que significa que está activo o inactivo en el caso de la VLAN, por ejemplo, ¿no? Y un assigned, que significa que está sin asignar. Entonces es importante tomar en cuenta este tipo de elementos cuando nosotros realizamos la configuración del router. La verificación de las interfaces es muy importante, ¿sí? Una vez que nosotros hacemos. Es muy posible que asumamos que de pronto la interfaz, o de hecho ya al ponerle no shutdown se activó,
supongamos que no sigue activa por alguna razón. Es muy posible que no necesariamente esté activa. Aquí tenemos dos estados, ¿no? El estado de la interfaz como tal y pues obviamente si tiene un protocolo. Y ahí nos va a salir si está el estatus está encendida y si es que tiene un protocolo, es decir, que tiene obviamente una dirección asignada. ¿Sí? Aquí hay algunos de los comandos que nosotros utilizamos bastante claves a la hora de realizar pues una verificación en un router y pues tenemos comandos como el show IP interface group, que ya lo vimos, el show IP route, que esto es muy importante. El show IP route va a mostrarnos la información de la tabla o nos permite desplegar la tabla de enrutamiento IP que se almacena en la RAM. La tabla de enrutamiento IP sí va a estar en la memoria RAM porque de hecho cuando enciendo mi dispositivo, en ese momento va a empezar a verificar cuáles son mis vecinos, cuáles son las redes a las que tengo conectadas directamente y pues obviamente va a crear esta tabla de enrutamiento. ¿Y qué es una tabla de enrutamiento? Pues es la que me permite saber si es que yo no conozco una red, cuál es el siguiente salto que tengo para poder llegar a otro destino que no conozco. ¿Sí? Cada router va a tener este tipo de elementos. El show interfaces, que me permite mostrar las interfaces del dispositivo, y obviamente el show interfaces solo me muestra las interfaces que tienen configuradas el protocolo IP versión 4. El show IP interfaces me muestra las estadísticas de todas las interfaces en un router, es decir, el envío de paquetes, el tiempo que ha estado activo y una serie de estadísticas importantes referentes a las interfaces que yo tengo en mi router de forma activa o inactiva, ¿no? También el show IP IPv6 interfaces me permite mostrar en cambio las interfaces de IP versión 6 que yo tengo configuradas en mi router. ¿Sí? La configuración de comandos de verificación que tenemos, obviamente esta parte ya la habíamos visto, y la configuración de comandos de verificación, por ejemplo, el show IP route, ¿sí? Que es el que también se habló aquí, y esto es importante, fijémonos en el primer elemento, ¿no? Aquí, en esta primera tabla, como podemos ver, dice lo siguiente, ¿no? Dice que para llegar a la red 192.168.0 a 168.10.0/24, dice que tengo los siguientes caminos, ¿sí? Directamente conectado por la interfaz gigabit 00. Pero aquí va a haber una red distinta, fijémonos, esta es la red local, la 192.168.10.0, es la red local, ¿sí? Pero mi red remota es la 209.165.200.0. ¿Sí? Esta red dice que para poder llegar a esta red debo salir por el gigabit Ethernet 01. Un poquito regresemos al anterior y fijémonos cómo se configuró la interfaz anterior o cómo está la interfaz anterior. Dice que la gigabit Ethernet 001 es la 209.165.200.255, ¿sí? Y aquí en esta tabla de direccionamiento, pues nos especifica que esa red está, o para llegar a esa red, debo hacerlo por la interfaz de la gigabit Ethernet 001, ¿sí? Entonces, la tabla de enrutamiento me va a aparecer elementos como estos. El C significa que tengo conexión, el C y el L que tengo conexión directa. Por ejemplo, si tuviese configurado un protocolo de enrutamiento como el RIP, me aparece la R, ¿sí? Si tuviese configurado un protocolo como OSPF, me aparece la O y me aparece la tabla de enrutamiento. Cuando utilizo protocolos de enrutamiento dinámico, obviamente los protocolos de enrutamiento dinámico van a realizar elementos o van a ponerme la tabla, van a crear la tabla dinámica de acuerdo a la información que sus vecinos le proporcionan. ¿Y cuáles son los vecinos de un router? Van a ser los elementos o los routers que yo tengo conectados directamente o las redes que tengo conectadas directamente. Entonces, en base a esto,
el protocolo IP versión, el protocolo RIP, pues crea lo referente a la tabla de direcciones. Ok. Acá vamos a ver la configuración de comandos de verificación y cuando ponemos un show interfaces, fíjense lo que me aparece. Esto es bastante interesante. Me aparece algo importante que ustedes vieron. Aquí, ¿qué es? ¿Cuál es el ancho de banda, por ejemplo, de la Gigabit 00? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál era el ancho de banda? Profe, era el que le Es de antecedía a BW. 100.000, ¿cuántos? 10.000. Sería 100.000 Exacto, 100.000. 100.000 kilobits por segundo, ¿sí? El BW, exacto, correcto. Y esto es importante, ¿no? Sí, porque obviamente lo referente a esto del ancho de banda, aquí me dice el ancho de banda, ¿sí? Ojo, la confiabilidad de la interfaz, aquí me aparece cuánto tiempo, aquí fíjense lo referente al ARP, el timeout del ARP dice que es 4 horas, elementos como los paquetes enviados, los paquetes recibidos, ¿sí? Y todo esto pues me da como estadísticas de la interfaz. Entonces es información que de pronto me puede servir y puedo saber cuánto tiempo estuvo activa, qué tal si yo tuve un corte, vi que mi red se colapsó algún momento, yo puedo saber qué tiempo estuvo inactiva esta interfaz y podría determinar o buscar alguna otra razón, de pronto se apagó el router o alguna cosa como esa, ¿no? Puede ser que este tipo de cosas nos dé elementos como lo referente a, pues, las estadísticas de nuestro router. Ok, aquí vamos a ver otros comandos de verificación del Show IP Interface, ¿sí? También tenemos otro comando Show IP Interface y pues que nos da los elementos sobre lo que nosotros tenemos activo en nuestra interfase, ¿no? Como el protocolo, tenemos el protocolo, la dirección IP, tenemos habilitado elementos como el ARP, tenemos habilitado una seguridad, dice que está habilitado la seguridad por defecto, ¿sí? Y ciertos elementos que nos van a permitir sobre todo un control de qué opciones hemos activado de nuestro protocolo, ¿sí? En los comandos de verificación en IP versión 6 también tenemos información bastante relacionada, ¿sí? Referente a pues el protocolo IP versión 6 como tal, si es que tuviéramos levantado dicho protocolo en una determinada interfaz, ¿no? Entonces, cada uno de estos pues nos permite tener una información de primera mano de cómo pues nuestras interfaces han venido trabajando, realizando, o más bien dicho, han ido funcionando y todo esto pues referente a cada una de las interfaces. Podemos tener estadísticas de cada una de ellas que es bastante importante, ¿sí? Aquí vamos a tener algo muy importante también, la gateway predeterminada de un host. Y esto pues se habló bastante con respecto a sobre todo a nuestras configuraciones. La dirección IP del host y la interfaz del router deben estar en la misma red, ¿sí? Si hablamos de esta PC1, y tenemos un rango de mi red dice 192.168.10.0 y mi computadora tendría la dirección 192.168.10.10, la PC1, ¿cuál sería su default gateway? ¿Alguien me puede responder? La 10.1 sería. El compañero dijo la 10.1, creo que dijo, ¿sí? 192.168.10.1. Este punto que tengo aquí. Para la otra red que tengo acá, la 192.168.11.0, para la PC3, el default gateway sería el 192.168.11
.1, ¿sí? Entonces, el default gateway nos permite utilizar más bien dicho, un paquete quiere ser enviado a otra red que yo no conozco, ¿sí? Y esto, pues, la puerta de enlace es la que me permite utilizar la conectividad cuando no conozco una red. Es decir, si yo quisiera hacer un ping al 192.168.11.1 desde la PC 1, tengo que salir por el default gateway. El default gateway va a tener la tabla de rutas en la que va a decir, yo tengo conectado para llegar a la red 192.168.11.0, yo tengo que salir por la gigabit Ethernet 001, que es la que yo tengo aquí, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues yo voy a realizar este tipo de elementos, ¿sí? Entonces es importante que cuando nosotros utilicemos la información del default gateway, conozcamos cuál es su función. La función principal es utilizar el envío de un paquete a un dispositivo de otra red. La puerta de enlace, por lo general, debe estar, y de hecho, debe estar en el mismo segmento de red, ¿sí? Y pues, si yo necesito llegar a otro destino, quien me proporciona esa información o realiza ese reenvío es el default gateway, utilizando sus determinadas interfaces. Dice que un gateway predeterminado en un switch. ¿Cómo funciona esto? Ay, perdón, se me salió un poco. Un switch debe tener una dirección de puerta enlace predeterminada configurada para administrarse remotamente desde un computador de otra red. Cuando nosotros configuramos la información de las VLANs, nosotros podíamos utilizarlo para poder administrar remotamente. Y pues también podemos utilizar una IP versión 4. En IP versión 4, el comando default en IP default gateway, obviamente cuando configuramos o realizamos la configuración global de un switch, y esto con el objeto de pues poder utilizar o pues también darle la posibilidad al switch de que pues en el caso de que no conociera o no tuviese información o no quisiera utilizar la información en los PCs, también utilice dicha información. Esto ya lo vamos a ver cuando realicemos la parte de enrutamiento un poco más adelante, ¿sí? Ok, aquí pues hay unos elementos que realizar, unas actividades, ¿sí? Que les voy a mostrar qué es lo que van a hacer el día de hoy para realizar la práctica. Ok, voy a compartir el campus virtual, ¿sí? De la semana 9. Y aquí lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, en esta parte de construcción, vamos a realizar el foro, ¿sí? Por favor, esto quiero que lo realicen. Veo que aquí han contestado algunos compañeros y necesito que todos respondan. La pregunta es, ¿por qué es importante la dirección MAC y su relación con la dirección IP? De acuerdo a lo que vimos, van a responder. Esto lo van a hacer a lo mucho en unos 20 o 30 minutos, pero todos van a responder. Van a responder a esta pregunta y por lo menos van a comentar a una de las respuestas de uno de sus compañeros, ¿sí? Eso vamos a hacer en este momento, por favor. ¿Te ha entendido? ¿Alguna inquietud de esto que hay que hacer? Sí está entendido, profe. Ok, entonces vamos a hacer esa Profe, actividad. ¿es que está en la semana de inicio o en la semana 9? 9, en la 9 estamos, ¿sí? Sí, vamos a hacer esto, por favor.
Bueno, ¿cómo les fue? ¿Alguien que todavía ya no haya hecho? Ok, parece que la mayoría pues lo hizo. Voy a indicarles algo que pues con respecto a los exámenes de la Academia Cisco, como están viendo aquí, están activos en los exámenes para que puedan realizarlos hasta el 13 de, de junio, para quienes no ya lo han hecho. Entonces, por favor, ahí sí tomemos en cuenta esto. ¿Qué es lo que estuve realizando pues para las activaciones? Vamos aquí en la activación, a ver, un segundito les muestro. En la activación pues se realizó, pues hay dos activaciones, tanto de los exámenes del 1 al 7 y pues algunos compañeros que en el caso pues obtuvieron un puntaje pues bastante bajo, se les activó o se les permitió que puedan dar otra vez el examen, ¿no? A los que tenían menos de 7, por lo general se les hizo esta activación, ¿sí? Con el objetivo principal de que pues puedan rendir otra vez el examen, ya que ha habido casos en que dijeron que tuvieron problemas de fluido eléctrico o algún otra índole, ¿no? Entonces, pues se activó para que puedan realizar dichos exámenes, ¿no? Aquí puedo ver, pues obviamente todas los exámenes que han dado, por ejemplo, el 1, que sería el examen que tengo aquí. Y pues esperemos que se cargue. Aquí pues es donde, por ejemplo, algunos compañeros que no han hecho, que sería bueno que lo hagan. Por ejemplo, un compañero de aquí, por ejemplo, lo que hice fue realizarle la respectiva activación para que él lo haga. Esperemos que ya lo pueda hacer. Por favor, eso sería importante. Ya se les activó a algunos compañeros para que puedan hacer de nuevo el examen, ¿sí? Pero ya depende mucho de, pues, que no se descuiden, ¿no? Recordemos también que en esta ocasión no se tomó en cuenta las notas del NEDACAD, pero para el siguiente bimestre sí se va a tomar en cuenta. Y ahorita acabamos de culminar un módulo más y este también se va a ir activando para otros compañeros. Sí, a ver, Shirley, no sé si tienes alguna inquietud, por favor. Sí, profe, una pregunta. ¿Cuántas pruebas ya tenemos que tener hechas ahí? ¿2 o ya? Hasta ahorita 2. Hasta ahorita Ah, 2. ya. Ya voy a activar, yo creo que este fin de semana activo la siguiente, que vendría a ser, déjame ver aquí, vendría a ser del 8 al 10. Y obviamente le voy a dejar unas 2 o 3 semanas activo para que puedan hacer. Mientras tanto, pues avanzamos con los otros capítulos. 3 semanas creo que quedaría activo este de aquí. También ya lo voy a activar. Esto lo activo desde el día sábado para que puedan ya empezar a resolverlo. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Entonces, por favor, también tomen en cuenta que las calificaciones son importantes, sobre todo de la participación en la Academia Cisco, porque obviamente esto va a inferir en la calificación también de la materia. Van ligadas, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes pues resuelvan estos exámenes. Sí, es importante que ustedes resuelvan estos exámenes porque para el siguiente bimestre van a formar parte de la nota de seguimiento, las notas que obtengan aquí. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Diego Jiménez. Inge, disculpe, esto del foro sería como participación. Sí. Lo del día de hoy es como participación. Exacto. Ya, Inge. ¿Anotará, Inge? No, pues aquí ya veo. Pues aquí ya veo aquí ya veo la hora y fecha que respondieron, ¿no?
¿sí? Aquí como pueden ver ustedes aparece la fecha y hora que respondieron, entonces ahí está la participación de ustedes. ¿Alguien más? Vanessa, Inge, ¿tenías una alguna pregunta. duda? Claro que Sí, sí. lo del chat, ¿va a estar activado toda la semana o eso cómo va? ¿Es igual que el foro o no? No, lo del chat es en línea. Por ejemplo, puedes, o sea, podrían, el objetivo es de que se ingrese asíncronamente. Y bueno, un poco esto ya vamos a ir explicando. Yo creo que a partir de la siguiente semana vamos a ir regulando, sobre todo días y horas del chat en la que podamos comunicarnos tanto ustedes y como yo, en, qué sé yo, una media hora, una hora, en donde podamos discutir acerca del tema o inquietudes que hayan acerca de la materia, sobre todo del tema que vimos en una respectiva semana. Eso ya les voy a organizar de una mejor forma para que ustedes puedan saber cuándo. Ahorita está abierto, es decir, cualquiera puede entrar al chat y hacerlo, ¿no? O sea, y comunicarse, pero vamos a ir normando esto. Yo les voy a dar las indicaciones la siguiente semana para que ustedes tengan en cuenta y en claro. Supongamos, digo, para la semana 11, qué sé yo, vamos a hacer un chat el día jueves, el jueves a las 5 de la tarde, se me ocurre, para dudas. Ojo, no quiere decir que obviamente todos tienen que conectarse. Quienes pueden participar y obviamente decir sus inquietudes acerca de lo que se revisó en esa semana en la materia, ¿sí? Ah, ya, y lo del glosario también nos avisaría usted. No, el glosario ya lo pueden ir haciendo. Si tú tienes una palabra, algunos términos, puedes ir ingresando, ¿sí? El objetivo es de que nosotros lo vayamos construyendo de acuerdo a la necesidad que tengamos. Yo también ya voy a ir aflojando un poco más de trabajo que tengo aquí y voy también a ingresar términos. El objetivo es de que este glosario nos sirva como material de apoyo y ayuda. Supongamos estoy en un examen, estoy en una tarea y necesito consultar algún término que no conozco. De primera mano puedo utilizar directamente el glosario y ya no tengo que estar buscando en internet o recurriendo a otros recursos, sino directamente en el campus virtual. Ese es el objetivo. Ya lo pueden ir ingresando. Si alguien tiene algunos términos que ingresar, pues hágalos. Obviamente yo va a estar pendiente la parte de aprobación. Yo tengo que aprobar el término. Es decir, que si alguien ingresa, yo voy a revisar que esté correcto y lo apruebo. ¿Sí? Para que esté público para todos. ¿Sí? Vale, Pero ya pueden irlo haciendo. ¿Sí? Si puedes contribuir, pueden hacerlo. ¿Alguna otra inquietud más, compañeros? Por favor, preguntas sobre esto. La siguiente clase, pues vamos a hacer un ejercicio ya creo que vamos a pasar, déjenme ver a qué tema estamos por pasar. Me parece que ya vamos a ir al tema de, a ver, módulos. Pero aquí creo que están los módulos. Tenemos el tema, ahora estamos en el tema 11 y ya vamos a ver direccionamiento IP. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver la parte de direccionamiento IP y aquí pues este tema es un poco largo y de hecho también en el tema de direccionamiento IP se van a revisar ciertos elementos como pues la parte de realizar el direccionamiento usando redes, subredes y todo lo demás. Y aquí pues sí nos vamos a detener un poco, sobre todo en esta parte, ¿no? En las subredes de IP versión 4 y en el tema de VLSM. ¿Sí? Y aquí, de hecho, vamos a hacer unos cuantos ejercicios. ¿Sí? De pronto yo les pongo un requerimiento de una red. Quiero, qué sé yo, 100 máquinas para los administrativos, 500 para los estudiantes, 25 para el departamento de tecnología y vamos armando el direccionamiento adecuado en base a un rango de direcciones. Entonces, todo esto vamos a ir revisando nosotros en la parte de direccionamiento. Sí, vamos a tratar de ver las diferentes técnicas y sobre todo la forma de cómo esta parte que es a veces un poco engorrosa, conocer y sobre todo tratar de dar una solución con respecto a las direcciones y a las subredes, pues sea de una forma mucho más fácil para nosotros, ¿sí? En base a la experiencia y sobre todo en base también a distintas técnicas que nosotros podemos tener, de que esta parte del direccionamiento sea mucho más fácil, ¿sí? Este capítulo del 10 de pronto nos tomemos, el 11 más bien dicho, nos tomemos un par de semanas, yo creería que el 11 y el 12 que son
nos tomaríamos un par de semanas porque esto obviamente vamos a darle prioridad a la parte de direccionamiento para que una vez que conozcamos esta parte de direccionamiento sea mucho más fácil realizar lo referente a la asignación de número de hosts a una red. Eso ya vamos a ver cómo hacer, pero la siguiente semana vamos a revisar. En esta semana hay una tarea que les voy a mostrar. ¿Sí? Esta semana hay una tarea un poco pues para revisar el direccionamiento, para revisar la parte de la configuración de un switch, como ustedes revisaron, ¿sí? Ahí en este capítulo, los laboratorios, como se me había solicitado, pues están subidos los archivos .doc y los archivos .pkt para que puedan ser editables los doc y subir la información, ¿sí? Pero esto pues va a ser la configuración básica de un switch y la configuración de un switch y un router, ¿sí? Como pues debería funcionar obviamente ya la parte de comunicación, ¿sí? Entonces, prácticamente esto es como vamos a ir trabajando. En las siguientes semanas también vamos a realizar, como les digo, la primera hora vamos a hacer la parte de explicación teórica. La siguiente hora vamos a hacer ejercicios con ustedes, sobre todo con respecto a esta parte de direccionamiento que me interesaría mucho que pues la tengan claro. Y ahí sí vamos a ir participando de uno en uno, me van a ir mostrando sus soluciones y pues sobre todo mostrando cómo se resolvieron. No con el ánimo de evaluar en ese momento, recuerden, no estamos en las clases, pues no estamos directamente evaluando, sino estamos tratando de realizar la participación y tratar de solucionar, tratar de dar una explicación a alguien que haya tenido algún inconveniente o no le quedó claro, sobre todo en su participación, ¿sí? Entonces, no sé si es que hay alguna otra inquietud sobre esto que vamos a hacer, por favor. Profe, Sí. entonces en el chat que está ahorita en la semana 9, ¿no comentamos nada o igual podemos poner algún comentario, no sé, algún aporte? Si desean pueden poner algún aporte, pero como les digo, la siguiente semana voy a empezar a normar este tipo de cosas un poco mejor, pero no habría problema esta semana, ¿sí? Esta semana no habría problema, ¿sí? Más que todo me importa el foro que lo contesten. La siguiente semana ya les voy a decir, vamos a armar un chat de pronto donde va a estar el docente incluido en forma sincrónica una media hora para comentar del tema, ¿sí? Listo, profe. Y los que pudieron conectarse se conectan y comentan, ¿sí? Ok. Nada más. Eso es. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Me parece, no hubo ningún tipo de inconveniente con sus calificaciones, ¿verdad? Ya están pasadas al sistema. Me parece que la mayoría estaba bastante bien. Exhorto a que este bimestre pues no se atrasen con respecto a las tareas. Pues siempre hay las cosas a tiempo, ¿no? Si es que alguien tiene algún inconveniente, recuerden que tienen una fecha tope con respecto a las actividades, a las tareas, ¿sí? Tienen una fecha tope con respecto a estas actividades que tienen aquí, ¿sí? Y tienen, como les digo, aquí dice el lunes 15 de junio, la fecha de entrega, pero van a tener también aquí, como ven, les voy a aplazar 3 días más para entrega tardía, que significa que no van a ser calificados con la misma nota que quienes entregaron a tiempo, ¿sí? Pero si por alguna razón alguien dice, bueno, o tuvo inconveniente realmente por su trabajo o cualquier otro justificativo, las cosas tienen que hacerse antes de. Si ya pasó más de una semana, pues, ¿qué asumo? Que es un descuido. Pero si lo dice a lo mucho, a lo sumo, al otro día, profe, no puede enviar, profesor, pues le activamos sin ningún problema. Pero si ya es después de una semana, sí, este bimestre, pues no vamos a dar mucho, activar ese tipo de cosas. Tienen que ser a tiempo, ¿no? A lo mucho, a lo sumo, al siguiente día de que sucedió el evento, de que no puede enviar, indicarlo.
¿sí? Para evitar cualquier tipo sobre todo, inconvenientes con respecto a la calificación, ya que pues nosotros tenemos que realizar la calificación semana a semana. Ahorita yo ya tengo que estar calificando los de esta semana que vino para pues obviamente que ustedes no tengan ese desfase de calificaciones y notas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer con esto. Ok, vamos a tomar asistencia, ¿sí? Y les voy a compartir la pantalla de la asistencia para tomarles en este momento. A ver, estamos con Edison Afuela. Profe, se le reinició el computador y escribió al chat diciendo que por favor ya mismo se conecta. Ya, ok. Shirley Alfaro. Presente, profe. Jorge Anchundia. Presente, ingeniero. Edwin Arango. Presente, ingeniero. Robert Briceño. Presente, ingeniero. Mauro Cadena. Presente, ingeniero. Oscar Chicaiza. Señor Chicaiza. No se encuentra. Edison Coyaguazo. El señor Chicaiza me escribe, dice que tiene problemas. ¿Tiene problemas? Porque me escribe el correo. Y eso mismo le dije que le escriba. Ahorita le aviso. Si no me escribe el correo, le quito la. Edison Coyaguazo. Edison Coyaguazo. Disculpe, Edison. ingeniero. ¿Estás aquí? Está en el chat, está poniendo, también Edison Afuela está diciendo presente que está mal con el micrófono. Ok. Cristian Cuascota. También está. Daniel Goyes. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Diego Jiménez. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Alex Yumipanta. Presente, profe, buenas noches. Brian Montoya. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Alexander Moposita. Presente, Inge. Alex Morales. Presente, ingeniero. David Nazate. Presente, Inge, buenas noches. John Ortega. Presente, Inge, buenas noches. Edison Pacheco. Presente, ingeniero, buenas noches. Pablo Palacios, buenas noches. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Diego Pauta. Señor Pauta. Señor Pauta no está. Vanessa Puchaisela. Presente, ingeniero. Wilson Quiñones. Presente, ingeniero. Víctor Rivera. Presente, ingeniero, buenas noches. Carlos Rojas. Adrián Rueda. Presente, buenas noches, profesor. Listo, jóvenes. Les agradezco mucho por su presencia el día de hoy. Que tengan una buena noche y nos vemos la siguiente semana. Inge, Hasta luego, profe. ¿Sí? Inge, disculpe, no me tomó lista, se me reinició la máquina, ahorita logré prender. Sí, me comentó tu compañero. Sí, ya, muchas gracias, ingeniero. Ya, Sí, gracias. no te preocupes. Listo, una buena noche con todos. Gracias. Gracias, ingeniero. Igual, Inge, hasta luego. Inge, una linda noche, hasta luego. Igual manera, pasen bien.